Bueno, en este video vamos a comenzar con el capítulo 6 de Geometría Analítica. ¿Sí? Esto, como para que ustedes lo tengan presente, va a ser el capítulo 6 del libro. ¿Sí? Cualquier cosa que quieran buscar, las definiciones que yo voy a hacer en esta clase, las pueden encontrar en el capítulo 6 del libro. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer en esta unidad de geometría analítica es definir el concepto de recta, tanto en el plano como en el espacio, y estudiar las posiciones relativas que se pueden dar entre rectas en el plano y en el espacio. Y posteriormente, en otro video, vamos a comentar, y mejor dicho, definir ecuación de plano, y también vamos a estudiar posiciones relativas de planos. Para comenzar con el estudio de las rectas, lo que sí vamos a tener que recordar es vectores con punto inicial en un punto y punto terminal en otro punto, ¿sí? Entonces, si P1 y P2 son puntos, estos pueden ser puntos en el plano o en el espacio, ¿sí? Esto da igual. Entonces, si uno tiene un punto P1 y un punto P2 en el plano o en el espacio, el vector P1, P2 es el vector que tiene punto inicial en P1 y punto terminal en P2. ¿Sí? Y también, digamos, no lo voy a escribir, pero sí lo voy a recordar, la forma en la que se obtiene este vector, digamos, las coordenadas de este vector se obtienen restando a las coordenadas del punto P2 las coordenadas del punto P1. O dicho de otra forma, las coordenadas de este vector que tiene punto inicial en P1 y punto terminal en P2 es la diferencia entre las coordenadas del punto P2 y las coordenadas del punto P1. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, uno puede empezar a motivar lo que va a ser la definición de la ecuación vectorial de una recta. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a considerar P sub 0 un punto y D un vector. ¿Sí? Esto, de nuevo, puede ser esta situación de un punto y un vector en el plano o en el espacio. Da igual para lo que queremos definir a continuación. Entonces, imagínense, ustedes tienen un punto, lo vamos a poner así, un punto P sub 0, y después tienen un vector que va a tener, lo vamos a ver con punto inicial en el origen, ¿sí? Que, de nuevo, como estamos en el plano o en el espacio, se va a tratar del origen en el plano o en el espacio. Entonces, supongamos que por acá está el origen, y supongamos que el vector D con punto inicial en el origen es este que está acá. Este es el vector D. ¿Sí? Bueno, entonces si, por ejemplo, si recordamos la definición de vector con punto inicial en P1 y punto final en P2, si observan al origen como P1 y al punto P2 como este punto P0, entonces acá uno puede observar este vector que se forma, que va a ser el vector 0, P0, ¿sí? Ese vector es un vector con punto inicial en el origen y punto terminal en P0.
Entonces fíjense qué pasa si yo sumo estos dos vectores, ¿sí? Si yo sumo estos dos vectores y recuerdo la definición de suma de vectores, tengo que poner el punto, digamos, inicial del vector 0, P0 en el punto terminal del vector D, ¿sí? Y una vez que hago eso, ocurre esto, ¿sí? Y luego tengo que unir el punto inicial de D con el punto terminal de P0. Entonces, si yo hago eso, obtengo un vector cuyo punto terminal va a estar acá. ¿Sí? Déjenme marcarlo con rojo. Este puntito que está acá es la suma del vector 0, P0 más el vector D. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo duplico al vector D? Es decir, en lugar de tener D, tengo el vector 2D. Bueno, si considero el vector 2D va a aparecer por acá. ¿Sí? Y si esta vez yo sumo el vector 0P0 con el vector 2D, de nuevo, usando la definición geométrica de suma de vectores, tengo que poner el punto inicial del vector 0P0 acá, lo marco, ¿sí? Y luego tengo que unir el punto inicial del vector 2D, que es el origen, con el punto terminal del vector 0P0. Es decir que acá aparece el punto terminal del nuevo vector suma, ¿sí? Es decir que acá tengo el punto terminal del vector 0P0 más 2D, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, en lugar fíjense que lo que yo estoy haciendo acá es sumarle a este vector fijo 0P0 múltiplos del vector D. Y haciendo estas sumas van apareciendo estos puntos que están acá, ¿sí? Entonces estos puntos que están acá van describiendo una recta, ¿sí? Esa recta va a ser la recta que pasa por el punto P0 y va a tener dirección dada por el vector D, ¿sí? Entonces, si yo si por ejemplo hago otra suma más entre el vector 0P0 y un múltiplo del vector D, por ejemplo, considero el vector menos D, ¿sí? Por acá tengo el vector menos D, y de nuevo quiero hacer la suma esta vez entre el vector 0P0 y el vector menos D, lo que voy a obtener, de nuevo tengo que poner el punto inicial del vector 0P0 en el punto terminal del vector menos D, es decir, por acá. Y luego tengo que unir el punto inicial del vector 0, del vector menos D con el punto terminal del vector 0P0. Entonces acá, cuando sumo, aparece el punto por acá. ¿Sí? Entonces lo que se está generando es una recta, que no me va a quedar muy prolija, pero ¿sí? Es una recta. Esa recta que se genera, digamos, cada puntito de esta recta va a ser la suma entre el vector 0P0 y múltiplos del vector D. Como vimos acá, ya tenemos 4 puntos que corresponden a la suma entre el vector 0P0 y el vector D, que es el primero que pusimos acá. Después sumamos el vector 0P0 a 2 veces el vector D, que es el punto que apareció acá, y el que hicimos recién, que es sumar el vector 0P0 y el vector menos D, es decir, este que fue el puntito este que obtuvimos acá, este 0P0 menos D. ¿Sí? Entonces eso va generando una recta. Esa recta que se genera acá va a ser la recta que pasa por el punto P0 y el vector D. Es decir, que en resumidas cuentas esto que hemos visto acá nos dice que una forma de determinar una recta es un punto y una dirección.
un punto y una dirección determinan una recta, ¿sí? Digamos, es otra forma de determinar una recta a la que seguramente han visto ustedes en la secundaria o en el ingreso, donde siempre se supo que 2 puntos determinan una recta. Bueno, eso ya lo vamos a ver más enseguida, de qué forma con 2 puntos se puede determinar una recta, pero en principio con esto que hemos descrito acá, con un punto, con un solo punto y una dirección, alcanzan para poder describir una recta. ¿Cuál va a ser esa recta? Bueno, intuitivamente lo hemos visto acá. Van a ser todas las combinaciones de sumas entre el vector 0p0 y múltiplos del vector d. Entonces, esto a mí me da pie para definir lo que va a ser la ecuación vectorial de una recta, ¿sí? Entonces, definición. La ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto P sub 0 con dirección en el vector D es la colección de puntos P. De nuevo, esta es una definición general que va a servir para tanto para el plano como para el espacio, ¿sí? Por eso van a ser la colección de puntos P que van a ser en el plano o en el espacio, tal que 0p va a ser 0p sub 0 más lambda por d, donde lambda se mueve en los números reales, ¿sí? Es decir, fíjense acá, de nuevo, juntemos lo que hemos recordado acerca de un vector con punto inicial en P1 y punto terminal en P2. Estos son todos los puntos vistos con punto inicial en el origen, ¿sí? Entonces, esta definición nos dice que una ecuación vectorial para una recta que pasa por un punto P0 y con dirección D van a ser todos los puntos observados con punto inicial en el origen, que son sumas entre el vector fijo 0p0, es decir, entre el vector con punto inicial en el origen y punto terminal en p0, y múltiplos del vector d. Fíjense que esta parte que está acá es lo que en realidad hace que uno pueda describir la recta. Cuando lambda, por ejemplo, es 0, obtengo exactamente el vector 0p0. Y el punto final del vector 0p0 es uno de los puntos de la recta. Cuando pongo lambda igual 2, o mejor dicho, por ejemplo, cuando pongo lambda igual 1, obtengo el vector con punto terminal en 0p0 más d, que es este que habíamos puesto acá. Cuando lambda vale 2, obtengo este punto que está acá. Cuando lambda vale menos 1, obtengo este punto que está acá. Y así, cuando lambda se mueve en los reales, me empieza esta ecuación a describir todos los puntos en la recta, ¿sí? Déjenme ponerle con verde E, V, para significar que esta es la ecuación vectorial de la recta. Ecuación vectorial que nos va a servir tanto para describir una recta en el plano o en el espacio, porque esta es una definición general, ¿sí? Bueno, entonces ahora que ya sabemos lo que es una ecuación vectorial, uno puede empezar a escribir la ecuación que vamos a llamar paramétrica, tanto para el plano como para el espacio. Porque de acuerdo a que el punto esté en el plano, por ejemplo el punto P0, a que el punto P0 esté en el plano o en el espacio, este va a ser un vector con 2 coordenadas o con 3 coordenadas, ¿sí? Y de acuerdo a las coordenadas va a ser la forma de lo que va a ser la ecuación paramétrica de una recta, ¿sí? Entonces, déjenme continuar por acá. Entonces vamos a poner acá ecuación paramétrica
en el plano. ¿Sí? Vamos a empezar con el estudio de la recta paramétrica en el plano. Entonces, si nosotros recordamos la definición que acabamos de hacer recién de la ecuación vectorial, en el plano, el punto P0 va a tener dos componentes. ¿Está bien? Entonces, sea P0 el punto de componentes P1 y P2. ¿Sí? Y el vector D, que a todo esto lo vamos a poner acá, este vector D va a ser lo que vamos a llamar el vector director de la recta. ¿Sí? Este es el vector director de la recta. ¿Sí? Bueno, entonces, en el caso de estudiar la ecuación o la recta en el plano, nuestro vector director va también a tener dos componentes. ¿Sí? Entonces, sea P0 el punto de coordenadas P1 y P2 y D el vector de coordenadas D1 y D2. ¿Está bien? Entonces, si nosotros recordamos la ecuación de la vectorial de la recta, lo que estamos acá igualando son vectores de dos componentes. Y por definición de igualdad de vectores, dos vectores son iguales y son iguales componente a componente. Fíjense acá que el punto P arbitrario va a ser un punto en el plano. Entonces aquí P va a ser el punto de coordenadas x, y arbitrario en el plano. ¿Sí? Entonces, la ecuación EB, es decir, la ecuación vectorial, esta ecuación vectorial que tenemos acá, ¿sí? Nos dice lo siguiente, que el vector arbitrario con punto inicial en el origen y punto terminal en P, que es este punto que hemos llamado punto de coordenadas x, y, esto es OP, es igual al vector OP0. En nuestra notación acá, P0 le hemos llamado P1, P2. Por lo tanto, el vector 0P0 es el vector de coordenadas P1 y P2. Porque para el vector 0P0 es restar las coordenadas del punto P0 menos las coordenadas del origen en el plano, que son 0, 0. Por lo tanto, acá aparece el vector P1, P2 más lambda por el vector D, que tiene componentes, en este caso D1, D2. ¿Está bien? Entonces, la ecuación vectorial nos dice que tenemos esta igualdad de vectores. Esto que está acá es lo que llamamos OP0 más lambda T. ¿Sí? Entonces, de nuevo, como dije recién, esto va a ser igual si es igual componente a componente. Pero si yo hago las cuentas, ¿sí? Esto ocurre si x, que es la primera componente a la izquierda, es igual a la primera componente de la derecha. Pero si yo hago las cuentas, la primera componente de la derecha va a ser P1 más lambda de sub 1. ¿Sí? Y la segunda componente de la izquierda, que en este caso es y, va a ser igual a la segunda componente de la derecha, que en este caso es P2, más lambda de 2. Entonces, fíjense, si yo considero la ecuación vectorial en el plano, esa ecuación vectorial, pedir que se cumpla la ecuación vectorial en el plano, es equivalente a pedir esto. Y esto es a lo que vamos a llamar ecuación paramétrica de la recta, porque estamos describiendo parámetro por parámetro las componentes de los puntos de la recta. ¿Sí? Entonces, esto nos da pie para definir formalmente lo que va a ser la ecuación paramétrica de la recta en el plano. Entonces, la ecuación paramétrica
Vamos a poner así, vamos a poner un nombre a la recta, de la recta R en el plano, es la colección de puntos X, Y, tales que X es P1 más lambda de 1 e Y es P2 más lambda de 2, ¿sí? Esta es la ecuación paramétrica con dirección D que pasa por el punto P sub 0, ¿sí? Entonces, para anotarlo bien, se escribe así. R, la ecuación paramétrica de la recta R es esto que está acá, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo de cómo obtener la ecuación paramétrica de una recta cuando nos dan una dirección y un punto, ¿sí? Entonces, ejemplo. Supongamos que a mí me dan el punto P0 de componentes 1, 2 y nos dan el vector D de componentes 3, 4. Fíjense, acá tengo un punto en el plano y un vector en el plano. Este vector va a ser la dirección de la recta. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación paramétrica de la recta? Es decir, la ecuación paramétrica, ¿quién va a ser? Va a ser la recta R, cuya componente X se va a poder describir como, esto estaría jugando, fíjense, de P sub 1, esto de P sub 2, esto de D sub 1 y esto de D sub 2. Entonces la ecuación paramétrica, si ustedes recuerdan, me dice que la primera componente del punto de la recta lo puedo escribir como P sub 1 más lambda de 1. Acá P1 es 1. 1 más lambda de 1. De 1 es 3. Y la segunda componente la voy a poder describir como P sub 2 más lambda de 2. En este caso P sub 2 es 2 y D sub 2 es 4. O sea, acá tengo más lambda por 4. ¿Sí? Esa es la ecuación paramétrica de la recta que va a pasar por el punto 1, 2 y con dirección 3, 4. Entonces, si yo la quiero dibujar a esta recta, tengo que marcar el punto 1, 2. Imaginen que por acá está 1, por acá está 2, por acá está 3. Entonces tengo que marcar el punto 1, 2. Acá tengo 1 y por acá tengo 2. Aquí tengo un punto. Acá tengo el punto de coordenadas 1, 2. ¿Sí? Y después tengo que marcar la dirección que va a tener la recta. La dirección va a tener coordenadas 3, 4. Por acá tengo 3 y por acá tengo 4. Por lo tanto, esa va a ser la dirección. Entonces, ¿quién va a ser la ecuación de la recta? Va a ser la recta que tiene esta dirección y que pasa por este punto. Es decir, va a ser esta recta con este aspecto. ¿Sí? Esta es la ecuación de la recta R. Ustedes la pueden describir marcando más puntos, de la misma forma que se definió la ecuación de la recta. Es decir, ustedes suman, miran el vector 0, P0, suman un punto, van a obtener un punto,
Después, con ese punto y este punto ya tienen los dos puntos para marcar la recta, ¿sí? Entonces, para marcar la ecuación gráficamente, la recta que pasa por el punto P0 y con dirección D, basta con marcar el punto, la dirección y trazar una recta que pasa por ese punto paralela al vector D. Y ahí tienen la recta, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver cómo es la representación de una ecuación paramétrica de una recta en el espacio. Hasta ahora hemos visto ecuación vectorial de la recta, ya sea en el plano o en el espacio, y hemos visto cómo es la ecuación paramétrica de una recta en el plano. Entonces la idea ahora es ver cómo es la ecuación paramétrica de una recta en el espacio, ¿sí? Entonces, para ver cómo es la ecuación paramétrica de una recta en el espacio, acá no va n, ¿sí? Eso no va. Lo que vamos a suponer, por el momento vamos a recordar cómo era la ecuación vectorial de una recta, ¿sí? La ecuación vectorial de una recta, ya sea en el plano o en el espacio, es de esta forma, ¿sí? Es la colección de todos los puntos P, ya sea en el plano o en el espacio, tal que la expresión 0P se puede ver como 0P0 más lambda por D, donde P0 es el punto por el cual pasa la recta y D es la dirección de la recta. Este vector dirección dijimos que se llama vector director de la recta, y P0 no lo dije, pero este es lo que vamos a llamar el vector posición. Posición. ¿Sí? Entonces, uno cuando tiene la ecuación vectorial de la recta tiene lo que es el vector director y el vector posición, ¿sí? Entonces, si estamos en el espacio, el vector, este punto P arbitrario en la recta va a tener 3 coordenadas en lugar de tener 2. Y el vector director va a tener 3 coordenadas en lugar de 2. Y el vector P0 va a tener también 3 coordenadas en lugar de 2. Entonces, para eso vamos a suponer que el punto P tiene coordenadas x y z. Este es el punto arbitrario en la recta. Vamos a suponer que el punto P0 tiene coordenadas x0 y 0, z0. Y vamos a suponer que el vector director tiene coordenadas d1, d2 y d3. ¿Sí? Entonces, la ecuación vectorial de la recta, lo que nos va a decir, es decir, la ecuación vectorial de la recta nos va a decir que el vector 0p, que en este caso va a ser el vector de coordenadas x y z, va a ser igual al vector 0p0, que en este caso va a ser el vector de coordenadas x0 y 0z0, más lambda por el vector d, ¿sí? Que es el vector director, que en este caso, como está en R3, va a tener componentes de 1, de 2 y de 3, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos dice la ecuación vectorial si la desarrollamos cuando estamos en el espacio, ¿sí? Ahora, de nuevo, acá tenemos igualdad de vectores. Y sabemos que dos vectores son iguales y son iguales componente a componente. Por lo tanto, esta ecuación nos dice que x va a ser igual a la primera componente del vector que está de este lado. Pero la primera componente del vector que está de este lado es x0 más lambda de 1. La segunda componente de este lado es y. Por lo tanto, va a ser igual a la segunda componente de este lado, que va a ser i0 más lambda de 2. Y la tercera componente de este lado va a ser igual a la tercera componente de este lado, que es z0 más lambda de 3. Entonces, lo que hemos hecho acá es reescribir la ecuación vectorial de la recta en el espacio.
esto es lo que va a hacer, o lo que vamos a denominar, la ecuación paramétrica de la recta en el espacio. Es decir, la ecuación paramétrica de la recta en el espacio va a aparecer de la ecuación vectorial, ¿sí? Describiendo el punto P, el punto P0 y el vector D en tres coordenadas. Entonces, esto nos lleva a hacer la definición formal de lo que va a ser la ecuación paramétrica en el espacio. Entonces, la ecuación paramétrica de la recta, vamos a llamar R, que pasa por el punto P0, que va a ser este punto que tenemos acá, con dirección D, es la colección de puntos X y Z, tales que R se puede escribir como X igual X0 más lambda de 1, y va a ser I sub 0 más lambda de 2, y Z va a ser Z0 más lambda de 3, donde lambda se mueve en los reales. Es decir, a medida que lambda se mueve en los reales, estas tres coordenadas van a ser las coordenadas de un punto que va a corresponder a la recta en el espacio, ¿sí? Bueno, entonces esta es la ecuación paramétrica de una recta en el espacio. Veamos ahora un ejemplo de cómo representar la ecuación paramétrica de una recta en el espacio, ¿sí? Supongamos que P sub 0 es el punto de componente 0, 1, 3, y supongamos que D es el vector de coordenadas 1, 5, 0. Es decir, yo quiero construir la ecuación paramétrica de la recta que pasa por este punto y que tiene dirección en este vector D, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué me dice? Tengo que repasar la ecuación, la forma de la ecuación paramétrica. ¿Sí? La ecuación paramétrica de la recta que va a pasar por este punto y va a tener esta dirección va a ser x0, que este es mi x0, este es mi y0 y este es mi z0. Y este va a ser mi vector D con componentes de 1, de 2 y de 3. Por lo tanto, la fórmula va a ser la primera componente, x0, 0, más lambda de 1, que es lo mismo que poner lambda, ¿sí? La segunda componente va a ser i0 más lambda de 2, es decir, 1 más lambda por 5, o lo que es lo mismo, 5 lambda, ¿sí? Y z va a ser z0 más lambda de 3, es decir, 3 más lambda por 0, que es 0, ¿sí? Por lo tanto, esta es la ecuación de la recta paramétrica que pasa por este punto y tiene esta dirección. Ahora, ¿cómo puedo hacer para representar geométricamente la recta? Bueno, ahora estamos en el espacio, ¿sí? Entonces, como estamos en el espacio, tengo que poner los ejes X y Z, ¿sí? Y lo primero que tengo que hacer es marcar el punto de coordenadas 0, 1, 3, que es el punto por donde va a pasar la recta. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar 0 para las X, ¿sí? Después tengo que marcar 1 para las Y. Acá tengo X, acá tengo Y, acá tengo Z. 0 para las X, 1 para las Y. Supongamos que por acá está 1. Y después tengo que marcar 3 para las Z, ¿sí? Entonces tengo que poner 1, 2, 3. Entonces por acá va a estar el vector, el punto P0, y acá ese es uno de los puntos por donde va a pasar la recta, ¿sí?
Ahora lo que tengo que hacer es marcar el vector posición de la recta, el vector director de la recta. Este es el vector posición. El vector director tiene componentes 1, 5, 0, por lo tanto es 1 para las X, 5 para las Y, tengo que marcar 5 acá, 2, 3, 4, 5. Ahora, para marcar el punto, tengo que trazar una recta paralela al eje Y que pasa por 1, ¿sí? Después tengo que trazar una recta paralela al eje X, pero que pasa por 5, ¿sí? O sea, por acá. Ahí se genera la intersección, y a partir de esa intersección tengo que marcar para la Z 0. Como es 0, no me tengo que mover ni para arriba ni para abajo. Es decir que por acá tengo el vector D, que va a ser mi vector posición, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser la recta? Bueno, para marcar la recta necesitaría un punto más. Recuerden que yo ya tengo un punto, que es el punto P0, y basta con darle un valor a lambda para obtener otro punto en la recta. Por ejemplo, con lambda igual a 1. Con lambda igual a 1, ¿qué punto voy a tener? Voy a tener x igual 0 más 1, que es 1. Cuando ponga lambda igual a 1 aquí, voy a tener 5 más 1, 6. Y cuando ponga lambda igual a 1 acá, no hay lambda, directamente va a 3, ¿sí? Porque esto es 3. Entonces tengo el punto de coordenadas 1, 6, 3. Entonces marco 1, tengo que marcar este punto para encontrar ese otro. Este es un punto en la recta, ¿sí? Entonces ya tengo P0 y este otro punto. Entonces tengo que marcar 1 para las X, 6 para las Y. Por acá voy a tener 6. Entonces ahora tengo la recta paralela al eje Y que pasa por 1. Ahora tengo que marcar la recta paralela al eje de las X que pasa por 6. Acá se genera la intersección y esta vez me tengo que levantar 3 por encima del plano XY. Por lo tanto, trazo una recta paralela, imaginaria al eje Z y marco 3 unidades. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, por aquí encuentro otro punto de la recta. Este es el punto de coordenadas 1, 6, 3. Entonces ya tengo el punto 0 de coordenadas 0, 1, 3 y tengo el punto asociado a lambda igual 1 de coordenadas 1, 6, 3. Por lo tanto, uno los dos puntos, ¿sí? Y tengo la recta. ¿Sí? Entonces, esta es la recta R con ecuación paramétrica, esto que está acá. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de representar paramétricamente una recta en el espacio. Bueno, hasta acá hemos visto la ecuación vectorial de una recta en el plano y en el espacio, ecuación paramétrica de una recta en el plano y en el espacio, y digamos, siempre lo que hemos hecho es construir una recta a partir de un punto y una dirección. Pero no es la única manera de encontrar una recta. Una recta también está determinada por dos puntos. Entonces vamos a ver cómo es la ecuación vectorial y paramétrica de una recta cuando tengo dos puntos. Es decir, en lugar de darme un punto y una dirección, me dan dos puntos y con esos dos puntos quiero construir la ecuación vectorial y paramétrica de la recta. Entonces, vamos a poner acá ecuación que pasa por dos puntos. ¿Sí? Yo voy a hacer la exposición haciendo de cuenta que los puntos viven en el espacio. ¿Sí? Entonces, sean P sub 1, el punto de coordenadas x1 y 1, z1, y P sub 2, el punto de coordenadas x2 y 2, z2. Entonces yo quiero saber cómo es la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. En principio quisiera saber cómo es la ecuación vectorial de la recta. Entonces primero vamos a plantearnos la situación gráfica. ¿Sí? Vamos a suponer que este es el plano x y z. Y vamos a suponer que por acá está el punto P sub 1
y que por acá está el punto P sub 2, ¿sí? Entonces, la recta va a ser la recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Entonces yo quiero ver cómo es la ecuación en principio vectorial de esta recta. Bueno, para la ecuación vectorial necesito un punto y una dirección. Si yo conozco un punto y una dirección, voy a poder encontrar la ecuación vectorial. Puntos tengo de sobra, porque tengo dos puntos en la recta. Lo que me haría falta ahora es una dirección. Bueno, pero yo tengo, al tener dos puntos en la recta, puedo construir una dirección con esos dos puntos. La dirección, por ejemplo, dada por el vector que tiene punto inicial en P1 y punto final en P2. Es decir, si ustedes miran el vector con punto inicial en P1 y punto terminal en P2, ese vector me da la dirección. Es decir, poniendo D el vector con punto inicial en P1 y punto terminal en P2, ya tengo una dirección. ¿Sí? Entonces así, la ecuación vectorial de la recta, ¿quién va a ser? Va a ser la colección de puntos OP que pasan por el punto P sub 1, que le vamos a poner acá mirado con el origen 0P sub 1, más lambda por la dirección, que esta vez va a estar dada por el vector D con punto inicial en P1 y punto terminal en P2. Esto con lambda moviéndose en los reales. Entonces esta es la ecuación vectorial de la recta que pasa por los dos puntos. Y como hicimos en el caso del plano y del espacio, cuando uno tiene la ecuación vectorial, uno puede deducir la ecuación paramétrica. Porque el punto P va a ser un punto arbitrario en el espacio, es decir, va a ser un punto de coordenadas X y Z. Así va a ser un punto arbitrario en la recta, que va a cumplir con esta ecuación. Entonces, de nuevo, lo que yo tengo que hacer es igualar componente a componente en los dos lados de esta ecuación vectorial. ¿Está bien? Digamos, el punto 0P va a ser el punto de coordenadas X y Z, otra vez, porque son estas menos 0, que son 0, 0, 0, por estar en el espacio. Y ¿quién va a ser el punto OP sub 1? En realidad 0P sub 1. 0P sub 1 va a ser el punto de coordenadas X1 y 1, Z1. ¿Sí? ¿Y quién va a ser el punto P sub 1, P sub 2? Va a ser el vector que tiene punto inicial en P1 y punto final en P2. Pero este vector se obtiene haciendo las diferencias entre las coordenadas del punto P2 y el punto P1. Si hago la diferencia entre las coordenadas del punto P2 y el punto P sub 1, la primera coordenada va a ser X2 menos X1. La segunda coordenada va a ser Y sub 2 menos Y sub 1 y la tercera coordenada va a ser Z2 menos Z1. ¿Sí? Esta es la dirección que habíamos dicho. La dirección que me puedo construir con los dos puntos que me dan. ¿Sí? Entonces, ahora tengo todos los ingredientes para igualar componente a componente. La primera componente de la izquierda, ¿quién va a ser? X. Y la primera componente de la derecha, es decir, vamos a ponerle un nombre a esta recta, ¿sí? R, y yo quiero construir la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? La ecuación paramétrica de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, X, que es lo que tengo a la izquierda de esta ecuación vectorial, tiene que ser igual a la primera componente de este lado. Pero esto es la primera componente de esto más lambda por la primera componente de esto. Acá 0P1, la primera componente es X1, más lambda por la primera componente del vector dirección P1, P2, que es X2 menos X1. ¿Sí? Acá es lo mismo poner lambda por X2 menos X1 que X2 menos X1 por lambda. Por lo tanto puedo poner X1 más X2 menos X1 por lambda. Es lo mismo. La segunda componente de la izquierda, que es Y, tiene que ser igual a la segunda componente de la derecha, que va a ser la segunda componente del vector 0P1, que es Y1, más
la segunda componente de este vector, que va a ser lambda por i2 menos i1, o lo que es lo mismo, i2 menos i1 por lambda. Y después tengo que igualar la tercera componente de este lado, que es z, con la tercera componente de este lado. La tercera componente de este lado va a ser la tercera componente de este vector, que es z1, más la tercera componente de este vector, que no va a ser otra cosa que z2 menos z1 por lambda. Entonces, esto que está acá, esto para lambda real, va a ser la ecuación paramétrica de la recta que pasa por los puntos P1 y el punto P2. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos un ejemplo de cómo obtener la ecuación paramétrica cuando me dan dos puntos. Entonces, vamos a poner acá 7. Ejemplo. Supongamos que me dan el punto P1 de coordenadas menos 1, 1, 0 y el punto P2 de coordenadas 0, 0, 1. Y me piden encontrar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por estos dos puntos. De nuevo, si yo repaso, ¿qué necesito? Necesito una dirección y un punto. Bueno, puntos puedo elegir cualquiera de los dos, por ejemplo el P1. Y me hace falta la dirección, pero ya vimos que la dirección es el vector que tiene punto inicial en P1 y punto final en P2. Entonces me tengo que construir el vector P1, P2, que no va a ser otra cosa que restar las coordenadas del punto P2 menos las coordenadas del punto P1. Es decir, la primera coordenada va a ser 0 menos, lo vamos a poner, 0 menos menos 1. La segunda coordenada va a ser 0 menos 1. Y la tercera coordenada va a ser 1 menos 0. ¿Sí? Entonces esto me va a dar el vector. Acá tengo menos por menos más, 1. Acá tengo menos 1. Y por acá tengo 1. ¿Sí? Entonces, este es mi vector director. Entonces, la ecuación vectorial de la recta que pasa por estos dos puntos, según lo que acabamos de ver recién, va a ser para x, la primera coordenada de P1, es decir, menos 1, más la primera coordenada del vector director por lambda. ¿Sí? La segunda componente va a ser la segunda componente del vector del punto P1 más lambda por la segunda componente del vector director. Es decir, acá me va a quedar menos lambda. Y la tercera coordenada del punto de la recta arbitrario va a ser la tercera coordenada del punto P1, que es 0, más lambda por 1, que es lambda. Es decir, esta es la ecuación, va a ser la ecuación paramétrica que pasa por P1 y P2. ¿Sí? ¿Y cómo hago para representarla? Bueno, entonces vamos al los ejes X y Z. Acá X, acá Y y acá Z. Acá tengo el origen. ¿Sí? Entonces voy a marcar los dos puntos. Primero vamos a marcar el punto menos 1, 1, 0. Entonces por acá tengo, supongamos que por acá está menos 1, por acá está 1, ¿sí? Por acá está menos 1. Ahora tengo que marcar 1 para la sí. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Trazar una recta paralela al eje Y que pasa por menos 1. Después tengo que trazar una recta paralela al eje X que pasa por 1. Y acá se genera una intersección. Una vez que se genera la intersección, tengo que marcar a partir de acá, en dirección del eje Z, la tercera componente que es 0. Como es 0, me quedo ahí. Ahí tengo un punto. ¿Sí? Acá tengo el punto del punto P1 de coordenadas menos 1, 1, 0.
después lo que tengo que hacer es marcar el otro punto, P2, que tiene coordenada 0, 0, 1. Entonces, tengo que marcar 0 para las X, no me muevo, 0 para las Y, tampoco me muevo, y tengo que marcar 1 para el eje de las Z. Supongamos que 1 está por acá. Entonces, ahí tengo el otro punto de la recta, el punto P sub 2. ¿Sí? Entonces, acá estos dos puntos determinan la recta. Fíjense que este punto P sub 2 está posado sobre el eje Z. Y el punto P sub 1 está metido en el plano XY. Por lo tanto, la recta, no tengo que hacer otra cosa que unir. Va a ser así. Cuando llega la recta al punto P, imaginen que va bajando, toca el piso y de acá pasa para abajo. Pues la recta sigue para abajo. ¿Está bien? Esta va a ser la recta R. Entonces esa es la forma de representar la recta que pasa por dos puntos y esta es su ecuación paramétrica. Bueno, otra de las cosas en las que vamos a estar interesados es en el ángulo que se forma entre dos rectas. ¿Sí? Entonces, para ver cuál es el ángulo que tienen dos rectas, vamos a ponerlo así, ángulo entre dos rectas. Entonces, para eso vamos a describir la ecuación vectorial de dos rectas, ¿sí? Sean R, la recta de ecuación vectorial, vamos a poner así, OP igual 0P0 más lambda D. ¿Sí? Esta es la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto P0 y con dirección D. Y vamos a suponer que S es la recta de ecuación vectorial que va a pasar por un punto P sub 1 y con una dirección D'. Entonces va a ser la colección de puntos en el espacio o en el plano. Esto es lo mismo. Esta situación puede ser válida para el plano o para el espacio. Entonces va a ser la colección de puntos P que va a cumplir esto, donde D' es otro vector director. Acá voy a poner P sub 1 porque esta S va a ser una recta que va a pasar por el punto P sub 1 y con vector director D'. Acá lambda y mu son números reales. ¿Sí? Es decir, a medida que lambda y mu se mueven en los reales, se describen las dos rectas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo que van a formar las dos rectas? No va a ser otra cosa que el ángulo formado entre los vectores directores de las rectas. ¿Sí? Entonces imaginen que esta es la recta R, ¿sí? E imaginen que esta es la recta S, ¿sí? Entonces la recta S va a tener un vector director D' y la recta R va a tener un vector director D. Bueno, el ángulo que se forma entre los dos vectores va a ser el ángulo entre las rectas. ¿Sí? Y recuerden que teníamos una definición para ángulo de vectores. El ángulo entre dos vectores era el ángulo más chico que se formaba entre los dos vectores. ¿Sí? Entonces, definición, el ángulo entre dos rectas R y S, que pueden ser
rectas, como les dije, en el plano o en el espacio, es el ángulo formado por los vectores directores D y D', donde D y D' son los vectores directores en estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, ahora uno dice, bueno, yo tengo dos rectas, tengo las ecuaciones de dos rectas, ¿sí? Vectoriales o paramétricas. Recuerden que si uno tiene la ecuación vectorial, uno puede pasar a la ecuación paramétrica, igualando componente a componente, así como lo hicimos recién. Entonces uno se puede hacer la pregunta de decir, bueno, ¿es posible conocer la fórmula del ángulo entre dos rectas? Bueno, la respuesta es sí, siempre y cuando uno pueda identificar los vectores directores, ¿sí? Si uno conoce los vectores directores, uno va a poder conocer el ángulo entre las rectas. ¿Por qué? Bueno, básicamente eso va a ser porque uno lo único que tiene que hacer es acordarse la definición que tiene el producto escalar entre el vector D y el vector D'. Porque el producto escalar entre dos vectores estaba definido, o al menos una de las definiciones que vimos, está definido en ese producto en términos del coseno del ángulo de los dos vectores. Entonces, observación, nosotros sabemos que si hacemos el producto escalar, ¿sí?, entre los vectores directores D y D', eso es la norma del vector D por la norma del vector D' por el coseno del ángulo, donde este ángulo θ es el ángulo entre D y D'. Pero, de nuevo, si este ángulo θ es el ángulo entre D y D', ese es el ángulo entre las dos rectas, porque así hemos definido ángulo entre rectas, como el ángulo entre los dos vectores directores. Entonces, fíjense que de acá es posible despejar el ángulo. Digamos, si paso dividiendo para acá y tomo arcoseno, uno saca que el ángulo θ es el arcoseno del producto escalar de D por D' dividido la norma de D por la norma de D'. ¿Sí? Entonces, no solamente es posible deducir el ángulo, sino que es posible encontrar una fórmula para deducirlo, que es esta que está acá.